este tiempo de oración, de este tiempo de comunión, este tiempo de poder elevar nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Nos hemos puesto de acuerdo, las iglesias evangélicas, en orar por Corrientes. Así que vamos a orar. Vamos a orar por Corrientes. Yo le voy a pedir a Juan que pueda pasar, Juan. Vamos a acompañar la oración de Juan y vamos a pedir que el Señor abra el cielo y mande lluvias. Aleluya. Gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Digno eres de toda gloria, de toda majestad, de todo imperio, Señor, de todo respeto y gratitud, Señor. Vamos a ti porque tú eres nuestra única opción, nuestra única esperanza. Levanta, Señor, en el nombre de Jesús, un muro alrededor de ese lugar, Señor, por el desastre que está ocurriendo, Señor. Ata las manos del diablo, Señor. Ata las manos, Señor, del diablo en el nombre de Jesús. Ahora, Dios, ahora pon tu espada de poder en la mano de tu iglesia para que clame por ese lugar, Señor, en el nombre de Jesús. El diablo vino a matar, robar, a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y la iglesia tiene el poder y la autoridad de romper todo instrumento del diablo, toda acechanza de Satanás, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios, por el poder de tu palabra, tú tienes el poder y la autoridad y el dominio, Señor, para parar ese desastre que está ocurriendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, envía lluvia del cielo y lo que no pudo hacer el hombre, tú lo puedes hacer porque tú eres nuestro Dios de lo imposible. Padre, bendecimos ese lugar, bendecimos a esas personas que han perdido todo, Dios, en el nombre de Jesús. Levántalos, Padre, y que tu iglesia clame, Señor, en el nombre de Jesús, o que nos ocupemos de tus cosas para que tú te ocupes de las nuestras. Padre, bendecimos ese lugar y lo declaramos libre para la gloria y honra de tu nombre. Envía una lluvia grande, Señor, para avergonzar a los sabios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Padre, en esta mañana estamos una vez más delante de tu presencia para pedirle al Espíritu Santo que tome el control sobre la palabra y que pueda sembrar esa semilla que produzca en nosotros un cambio, una transformación, un crecimiento en nuestra relación contigo y en nuestra vida espiritual. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que te sigas moviendo en este lugar. En el dulce nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento en esta mañana. Bendecimos a todos aquellos que hoy están en este lugar y en forma especial a aquellos que nos están visitando. Como ustedes habrán recibido, el título del mensaje en esta mañana es Reconstruyendo el altar del Altísimo. ¿Saben quién usa la palabra altísima? Los judíos. Los judíos no se animan a decir Dios, porque hay un versículo que dice que no tomes el nombre de Dios en vano. Entonces yo cuando estuve en Israel, todos hablaban de esto, el Altísimo, el Altísimo. Y yo me quedó la duda. Así que entré a investigar y descubrí esto, que ellos le llaman el Altísimo, para no decir la palabra Dios y usarla en vano. Así que me gustó, recordé aquel tiempo y estando en aquel lugar vino a mi memoria los versículos que uno lee cuando los antepasados, estos históricos que tenemos en la Biblia, ellos construían, lo primero que hacían que era construir un altar de adoración para Dios. Y ayer, el domingo pasado, hablábamos del altar familiar. Tal vez alguno pueda pensar, deberíamos haber empezado por el altar
personal para cuando después irnos al altar familiar. Pero la idea es que si vos en esta semana pudiste practicar tu altar familiar, puedas comprender que no hay altar familiar si no hay un altar personal. Amén. Amén. Y hoy vamos a hablar de esto, de nuestro altar personal. Y esto es importante. Nosotros este tema lo hemos charlado cuando comenzó la pandemia. Dios nos mostró traer esto, pero parece que pasa la pandemia y nosotros nos volvemos a ocupar de nuestras tareas, nos volvemos a envolver en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestros conflictos, y nos estamos olvidando de este altar personal. Y es muy importante el altar personal de cada uno de nosotros. Vamos a ir a Primera Reyes, donde nos encontramos a Elías desafiando a los sacerdotes de Baal. Pero no nos vamos a quedar con esa historia, sino nos vamos a quedar con el momento en que Elías reconstruye el altar y clama a Dios, y Dios desciende con poder y con gracia. Que quiero que también podamos comprender y creer en esta mañana. En el altar de Dios es donde suceden las cosas. Amén. No solamente el sacrificio, sino la manifestación del poder de Dios. Entonces quiero que esto sí sea grabado en tu corazón. En el altar suceden cosas. ¿Me ayudan a repetirlo? Como decimos, iglesia, en el altar suceden cosas. Y abriendo nuestras Biblias en Primera Reyes, capítulo 18, vamos a estar leyendo de versículo 30 al 33 y después del 36 al 39. Recuerden que yo estoy usando la nueva versión internacional. Dice en el versículo 30, entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña. Versículo 36. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, las leñas, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y esto es palabra del Señor. Y yo escribí algún memorando, algún ayuda a pensamientos, y quiero compartirles, ¿no?, lo que puse por acá. Puse en primer punto que el altar representa simbólicamente que la presencia de Dios. Cuando yo voy al altar, voy en busca de la presencia de Dios. También no solo es la presencia, sino también la comunión con Dios. Es cuando Dios interactúa conmigo y yo interactúo con Dios. Por eso es importante ir al altar del Señor.
en la antigüedad el altar nunca tenía que dejar de estar encendido. Siempre tenía que haber fuego en el altar. Y esta era una tarea que hacían los sacerdotes. ¿Sí? ¿Cuál era su tarea? Que el fuego del altar nunca se apagara. Hoy, ¿quién es el sacerdote de tu vida? Pregunto. ¿Quién es el sacerdote de tu vida? ¿A quién delegó Dios el sacerdocio en la vida de cada uno de nosotros? Nosotros. Si sos padre de familia, sos sacerdote de tu familia. Pero vos sos sacerdote de tu propia vida. Así que esto nos tiene que enseñar que el fuego del Señor nunca debe de apagarse, nunca debe de dejar de arder. Y esto tiene que ver con ese altar que cada uno de nosotros debemos de cuidar. También puse que cada cristiano tiene un altar, ¿dónde? En su corazón. Yo les comenté el domingo pasado que yo tengo un lugar donde charlo con Dios, donde también es mi altar de adoración. Les comenté también que a veces el Señor me despierta de madrugada y muchas veces yo me hice un café y me fui a charlar con el Señor, ahí en mi sillón, en el lugar de mi comedor. Ese es mi lugar, en el cual estoy y me encuentro con el Señor. Otras veces no hubo café por medio y solamente hubo otras cosas que Dios trajo en mi corazón. Ahí donde Dios me inspira la palabra, ahí Dios donde me corrige, ahí donde Dios conoce mis lágrimas, mis ruegos, mis súplicas, ahí donde uno puede desnudar el corazón delante de Dios. Y Dios siempre actúa, porque en el altar que pasan cosas. Por eso, iglesia, yo quiero que despertemos a reconstruir nuestro altar con el Señor. Si bien es fundamental y trascendental, si somos familia, tener ese altar familiar, porque especialmente cuando uno tiene chicos más chicos, ¿no? Enseñarle la palabra, el contarle una historia bíblica, el poder orar con ellos, el poder enseñarles a que se enamoren del Señor. Eso es fundamental en la familia. Si queremos chicos que conozcan de Cristo y sigan a Cristo, tenemos que entender que trabajar de chico, por ahí ya como llegás a mi edad no tenés nenes tan chicos, pero tal vez tenés nietos. Qué bueno que puedas armar con tus nietos un altar de adoración, donde vos puedas compartir la palabra con ellos. Así que cada cristiano tiene su altar en su corazón. Así que cada uno de nosotros, ahí, en esa intimidad de nuestro corazón, debemos de buscar que en el altar descienda la presencia del Señor. Y sin dejar de hacer más comentarios, quiero que ya empecemos a analizar los primeros versículos para que podamos aprender tal vez a reconstruir nuestro altar, otra vez a construir nuestro altar y nuestro tiempo con el Señor. Dice el versículo 30 de Primera Reyes 18. Entonces Elías le dijo a la gente: acérquense. Así lo hicieron como había dejado en ruinas el altar del Señor. Elías lo reparó. Yo anoté que el altar era uno de los mobiliarios principales en el tabernáculo de reunión que el Señor mandó a construir a Moisés. ¿Se acuerdan que ellos iban por el desierto? Y tener el altar era uno de los lugares más importantes para ellos, y ellos los llevaban donde ellos iban. Entonces tenemos que ver que el altar estaba donde ellos iban, y el altar de Dios tenemos que aprender que tiene que estar donde nosotros vamos. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Que el altar tiene que estar en tu trabajo? Sí. ¿Que el altar de Dios tiene que estar en tu hogar? Obvio. Tiene que estar en el lugar de donde vos estudiás. Que donde vos tenés que llevar ese altar en tu corazón,
para adorarlo a Dios y que también los demás se puedan acercar a ese altar a buscar de Él. Así que quería preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu altar delante del Señor? A mí no me tenés que dar respuestas. A mí mucho no me gusta que la gente se justifique de Dios delante mío, porque yo no te voy a juzgar. Pero le digo a mis hijos, yo, chicos, les enseñé la palabra, les enseñé el camino. Yo, si vos lo seguís, gloria a Dios. Si no lo seguís, me voy a poner triste, pero yo no te puedo juzgar. Pero Dios te va a juzgar. Al que le tenemos que rendir cuenta no es al pastor, ¿no? Es al Señor. Por eso es bueno que en esta mañana podamos preguntarnos y mirar dentro de mi corazón, ¿he construido un altar yo con el Señor? Y si lo he construido, ¿cómo está hoy? Tal vez, como decía el profeta, ¿no?, que lo llamó, ¿para qué? Para reparar el altar, ¿no? Dicen, terminando, como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Bueno, hay una buena noticia. Hoy, si te diste cuenta que tu altar está un poco descuidado, un poco desprolijo, un poco desordenado, un poco abandonado, que todavía el fuego agata tiene una llamita, pero llamita al fin, hoy es el día en que tenemos que reconstruir nuestro altar de adoración con el Señor. Y acordate de esto que es fundamental. Dios es un Dios personal. Vieron que a nosotros nos gusta que nos atiendan en forma personal, ¿o no? Si vamos a un lugar a comprar, ¿quién querés que te atienda? El dueño. Si vas a un lugar a comer, ¿quién querés que te atienda? Si es posible, el cocinero. Porque a nosotros nos gusta que se nos personalice, que nos atienda a la persona que toma decisiones. Bueno, Dios es esto. Dios es un Dios que nos trata a cada uno de nosotros de una manera personal. A veces los cristianos juegan a ver quién tiene menos pecado, ¿no? Entonces se comparan. Bueno, yo no soy como este, ¿no? ¿O no? Y Dios no quiere eso. Dios no te llama a ser menos pecador. Dios no te llama a que tengas el altar más o menos mejor que otro. Dios te llama a que construyas tu altar con Él, tu relación profunda con Él. ¿Amén? ¿Cuántos comprenden? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo nos acercamos? Yo puse 6 puntos en los cuales yo creo que tenemos que considerar para acercarnos a ese altar, a ese que es nuestro altar y que está dentro en el profundo de nuestro corazón. Y yo los puntos que hoy quería hablar es, tenemos que llegar al altar con fe, tenemos que llegar al altar con humildad, tenemos que llegar al altar con sinceridad, tenemos que llegar al altar con oración, tenemos que llegar al altar con sacrificio y con alabanza. Amén. Así, para aquellos que están anotando, te lo vuelvo a repetir: con fe, con humildad, sinceridad, oración, sacrificio y alabanza. ¿Por qué decimos con fe? Porque dice en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Amén. ¿Quién toma esta palabra? Yo hoy la repasaba a la mañana y dije, esto es para mí, Señor. Yo me tomo de esta palabra y cuando oro yo digo, Señor, vos en tu palabra dijiste que el que cree y te busca, vos lo vas a recompensar. Así quiero la recompensa. ¿Cuántos quieren la recompensa? Amén. Entonces cuando vamos al altar debemos ir con fe, sabiendo que Dios me está escuchando, que no estoy como un loco. Tal vez si me ve alguien de afuera me vea como un loco, pero en mi corazón está la búsqueda profunda del Señor. En ese mi altar yo voy con fe, creyendo y sabiendo que Dios me escucha y que obrará a favor y a conveniencia de cada uno de sus hijos.
Así que de esto tenemos que tomar conciencia. ¿Qué es tomar conciencia? La palabra conciencia es conocimiento. Tomar conocimiento de que Dios me está escuchando. A veces decimos, vieron, orá por mí, porque vos tenés fe. Bueno, ahí ya empezamos mal. Porque vos podés creer como el otro, de que Dios te está escuchando. Porque cuando vas al altar no van los puros, no van esos que tienen la aureola en la cabeza, vamos los hijos. ¿Sí? ¿Quién van al altar? Los hijos. Y en el altar Dios se manifiesta. Punto número 2. Vamos a ver, de ir con humildad. Yo siempre le digo en chiste a mi señora, y ella se ríe, por eso yo se lo digo porque lo festeja. Yo estoy orgulloso de mi humildad. Y muchos en la vida nos pasa esto. Somos orgullosos de nuestra humildad. Dice el Salmo 138, versículo 6, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Ser humilde es permitirle a Dios que dirija nuestra vida. Amén. Es saber que Dios es mi creador y mi Señor en todo mi ser. Que todo lo que tengo sé que viene y proviene de Él. Más allá que yo me haya esforzado, sé que sin la gracia de Dios nada tendría. Amén. Tener en primer lugar en la escala de valores. Eso es ser humilde. Saber que toda mi vida depende de Dios. Y cuando armo mi escala de valores, ¿a qué me refiero? ¿Qué es lo más importante para vos? Miren, este es un problema de estos tiempos. ¿Le estamos chingando? ¿Puedo decir chingando? ¿No se enojan? ¿Está bien? ¿Me entienden? ¿Está bien, Ivy? Bien, vos me entendiste, ¿no? Le estamos chingando en este punto, en que no tenemos claro la escala de valores. Entonces, cuando vamos al altar de Dios, vamos con, Señor, te pido, Señor, te doy gracias, porque le chingamos a la escala de valores. No vamos pensando que Él es el dueño de mi vida, que si Él no me hubiese creado, yo no existiría. ¿Y en qué le erramos? En no ponerlo a Él en primer lugar. A veces ponemos distintas cosas y hoy podía enumerar un montón, así que enumerala vos por mí. Porque cada uno de nosotros que es distinto en sus escalas de valores, por ahí tiene otras cosas que no sea Dios. ¿Qué es ser humilde? Reconocer que Dios está sobre nosotros y no nosotros igual a Dios. Hay mucha gente que no puede tener un encuentro con Dios porque se siente de igual a Dios. Y cada vez que hablamos de esto, o yo hablo de esto, viene a mi mente la vida de Job. Que cuando Job se cuestiona y le dice, si yo me encontrara con Dios, ¿cuántas cosas le diría? Es que a veces no nos damos cuenta que vamos con esta actitud al altar del Señor. Y por eso no pasa nada en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que Dios es mi creador y que yo voy en busca de mi creador, es cuando la manifestación de Dios viene sobre nosotros. Porque ordenamos nuestra escala de valores. Y esto es algo que nos pasa a todos, querramos o no querramos. En el corazón de cada uno de nosotros hay cosas más importantes que otras. Y hay valores que no se negocian y hay cosas que no se negocian con nada ni con nadie. Bueno, revisemos si en nuestro altar no tenemos que ordenar nuestra humildad delante del Señor.
Ser humilde es también saber que todo lo que pasa en mi vida es porque Dios lo permite. E incluso aquellas pruebas. A veces como pastor es muy duro frente a una situación dar una palabra de aliento o de fe. Es difícil. Pero yo aprendí que todo lo que permite Dios es justo, es bueno y es agradable. Incluso aquellas cosas que son duras y difíciles de asimilar. Pero yo sé que si está en la voluntad de Dios es porque hay un propósito, por más duro que sea para nosotros. Y eso es también ser humilde delante de Dios, y es aceptar su voluntad sobre todas las cosas. Porque hay mucha gente que se acerca a Dios solamente para pedir, y si Dios le concede su petición, está allá arriba, toca el cielo con las manos. Ahora, si Dios le dice que no, o si Dios le dice más adelante, se pelean con Dios, se enojan. ¿Ustedes no conocen gente enojada con Dios? ¿Conocen? ¿Saben qué es lo peor que nos puede pasar? Si algo duro te puede pasar, algo triste te puede pasar, algo realmente desastroso te puede pasar, es estar enojado con Dios. Porque tu tristeza que se forma en tu corazón, hasta que no te reconcilies con Él, le pidas perdón, te humilles delante de Él, es muy difícil que ese altar sea realmente restaurado. Si venimos ante Dios, tenemos que tener la humildad para reconocer que Él manda en nuestra vida y no nosotros. Y esto nos cuesta, ¿eh? Yo siempre les cuento, ¿no? Que a mí, en esta iglesia fue, pero hace muchos años, hoy no están las personas, a mí me gustaban dos chicas. ¿Vieron? ¿Viste, Iba? ¿A vos te gustan las chicas? ¿Sí o no? Sí, bueno. Me quedo otra. ¿A vos, José? ¿A vos, José? ¿Sí? Bueno, me quedo otra. A mí también. A mí también me gustaban las chicas, José, ¿qué vamos a hacer? Y me gustaban dos chicas. Y una era una chica de pelo castaño y la otra era una chica de pelo rubio. Entonces yo oraba al Señor y le decía: Señor, vos sabés que me gustan estas dos chicas, pero si es la rubia mejor. Tenemos que entender que la voluntad, después no fue ni la rubia ni la castaña. Tenemos que entender que la voluntad de Dios siempre es soberana y siempre va a estar a favor de nosotros. Y Dios, como buen Padre, siempre nos va a dar lo bueno. Así que cuando vayamos al altar de Dios, vayamos con humildad, pidiéndole sabiduría como Salomón, sabiendo que lo que Él abre será de bendición y lo que Él cierra es porque no iba a ser de bendición. Amén. Vamos a pasar al punto 3, a la sinceridad. Y ahí dice el Salmo 51, del versículo 1 al versículo 3. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Amén. A veces cuando vamos al altar de Dios nos olvidamos de las cosas que hicimos que entristecieron al Señor. Dice la palabra que a veces entristecemos el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces vamos al Señor con tanta altanería, como si nosotros fuéramos perfectos, como si no tuviéramos mancha ni nada que arrepentirnos. Bueno, ahí no estamos siendo sinceros delante de Dios. Si algo querés que el cielo se abra, una de las cosas que tenemos que tener es esto también. Si queremos que en el altar sucedan cosas, tenemos que ir a quemar todos aquellos pecados delante del Señor.
y confesarnos. A veces tenemos una oración que es simplificadora, ¿no? A ver si te pasa a vos, Tomás, a Samuel, que esta semana cumplió los años, ¿no? Señor, no decís, Señor, perdona todos mis pecados, pero lo decimos así como un colectivo, ¿no? Por ahí si me quedó alguno que no lo dice, y no tomamos conciencia de nuestros errores. Qué distinto es la oración cuando nosotros podemos delante del altar reconocer nuestros errores y pedirle, Señor, te pido perdón porque yo mentí esta semana. Te pido perdón porque tomé algo que no me correspondía. Te tomo perdón porque hice algo con maldad. Te pido perdón y contarle al Señor específicamente cuál fue nuestro error. Ahí no solamente vendrá sanidad sobre tu corazón, vendrá perdón sobre tu vida, y restauración, sino que va a venir también fuerza de parte de Dios para que la próxima vez que caigas en esa tentación, el Señor te libre. Amén. Entonces tenemos que ir al altar del Señor con sinceridad. Total, te escucha el Señor nada más. Y aunque el Señor no te escucha, ya sabe lo que hiciste. No podemos ocultar. ¿Vieron como la gente que limpia y pone la basura abajo de la alfombra? El Señor lo ve todo, lo sabe todo, nos conoce todo. Así que qué bueno es que cuando vayamos delante del altar del Señor podamos ir reconociendo nuestras debilidades, iniquidades y cosas que nos causan vergüenza, ¿verdad? Yo siempre digo, imagínense ustedes, ayúdenme, imagínense si ustedes tienen un televisor acá en la frente y pasarían por la frente todos los pensamientos. Todos usaríamos flequillo, bueno, yo ya me está quedando poco, pero todos usaríamos un flequillo grande, y si no una gorra que taparía todos nuestros pensamientos. Sin embargo, Dios conoce nuestros pensamientos y conoce también la intención de nuestro corazón. Qué bueno es poder ser sincero delante de Dios y decirle, Señor, vengo aquí delante del altar pidiéndote perdón por esto, por esto, por esto. Yo creo que si algo todos tenemos que pedir perdón es por nuestra escala de valores, es por donde lo pusimos al Señor en la vida de cada uno de nosotros, y darle el lugar primero al Señor, darle el primer lugar al Señor, y vamos a ver que en el altar van a empezar a suceder cosas maravillosas. Lo cuarto es la oración. En Apocalipsis 8:3 dice, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo. Junto, escuchen bien, miren con qué se lo dio, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que estaba dentro del trono. Nuestras oraciones sean como fragancia delante de Dios. Y tenemos que comprender lo importante que es la oración. La oración de cada uno de nosotros va a estar hablando de nuestra comunión con Dios. Amén. ¿Cuánto orás? Decime cuánto orás y yo sé cuánto tenés de comunión con Dios. La oración es un eje central en la vida de un cristiano. Y no hablo de la oración en público, nada más. Hablo de la oración que tengo yo con el Señor. A veces nos levantamos a la mañana a las corridas, comemos al mediodía a las corridas y nos acostamos a las corridas. Y nos olvidamos de tener nuestro tiempo de oración. En el altar, si algo no debe de faltar, es la oración. No hay comunión con Dios sin oración, no lo hay. ¿Vos querés medir cómo estás espiritualmente? Medí cómo es tu oración. Y eso te va a mostrar el espejo
donde vos te vas a ver tal como sos. Hay una canción, ¿no? Tal y como sos. Dice que en el cielo nuestras oraciones llegan como fragancia. ¿A dónde llegan nuestras oraciones? Al altar de Dios. Al altar de Dios. Ustedes saben que para que Dios actúe, nosotros tenemos que orar primero. Tenemos que mandar nuestra petición. Nuestra petición tiene que llegar al cielo y el Señor después abrirá Él mismo para bendecirlos. Muchas veces queremos recibir la bendición sin golpear las puertas del cielo. Y hasta que no golpeemos la puerta del cielo, el Señor no puede obrar. Así que tenemos que... otra predicación sería esta, ¿no? De la oración. Pero tenemos que aprender a golpear para que las promesas bajen. Cuando vos encontrás una promesa de Dios en la Biblia y querés que sea para vos, declarala en ese altar al Señor. Señor, tú prometiste en tu palabra tal o cual cosa. Así que yo la golpeo el cielo para que esa palabra se cumpla en mi vida. ¿Y cuántas oraciones hacemos y podemos hacer de esta manera, no? ¿Cuántos oramos por nuestros seres queridos que todavía no conocen a Cristo? Declaremos la palabra. Señor, tú me prometiste que si yo creo, mi casa y yo será salva. Así que te pido la salvación por cada uno de los que es familia y vive en mi casa. Y así podríamos dar un montón, ¿no? Dice la palabra del Señor que por las llagas de Cristo nosotros somos sanados. Señor, vos decís en tu palabra que por tu llaga yo soy sanado. Así que yo ahora reclamo ese versículo para con mi vida. Qué importante es la oración en ese altar de adoración. Por eso sin oración pues no va a suceder nada. Pero con oración se abrirá el cielo para cada uno de nosotros. Todas personas que se enfrían espiritualmente, ¿qué es lo primero que dejan? ¿La iglesia? No. La oración. Lo primero que deja la persona que se enfría es la oración. Así que tenemos que avivar el fuego de nuestro altar, orando más al Señor, teniendo más intimidad, más comunión en lo personal con el Señor. Tenemos que entender, iglesia, que necesitamos tiempo de oración y de intimidad con nuestro Señor. Y en ese tiempo veremos la gloria de Dios. Miren, cuando la presencia de Dios desciende en nuestro altar, el diablo huye, porque no soporta la presencia de Dios. El mal huirá, porque no soporta la presencia de Dios. Y en el momento en que nosotros estemos en comunión en nuestro altar de oración, aquellos que tienen miedo, ¿viste? Hay gente que los persigue el espíritu del miedo, el espíritu de la depresión, de la tristeza. Ustedes verán cómo esos espíritus huyen de la vida de ustedes. Qué importante, hermano, hermana, es nuestro altar de adoración al Señor. Así que no dejes por nada de orar, porque en ese altar es una de esas piedras fundamentales el cual Elías acomodó. Y esto tiene que ver con la intimidad. No te estoy hablando de la oración pública, ni tampoco te estoy hablando de la oración que vos tenés con tu familia, o de dar gracias por los alimentos. Hablo de esa comunión, donde podemos sincerarnos con el Señor. Veremos la gloria de Dios. Vamos al quinto punto sobre el sacrificio. Y ahí en 2 Samuel, capítulo 24, del versículo 22 al 25, sucede un hecho muy particular. David quiere hacer un sacrificio delante del Señor
y se encuentra con un hombre que tenía todos los elementos para que él pudiera hacer el sacrificio. Le estaba orando David para que su pueblo no fuese perseguido por la enfermedad. Y este hombre, como reconoció al rey, ¿qué hizo? Le regala todo. Tomá, acá tenés la madera para la leña, acá tenés el animal para el... Vieron, imagínense si acá viene el presidente y te dice, che, me prestás el barbijo, vos que buscás un barbijo, ¿no? O te dice, voy a comer a tu casa, vos por ser el presidente, como por más que no comparta su ideología política, pero si es el presidente, lo vas a atender de otra manera. Entonces este era David, el rey de Israel. Y mira lo que sucede, qué linda enseñanza nos deja. Dice entonces que se encuentra con David, dice, tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea su majestad con agrado. Pero el rey le respondió, Arauna, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocausto y sacrificio y comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. En la antigüedad, en el altar se hacían los sacrificios para todas estas cosas y para que Dios derrame también perdón de pecado para con su pueblo. Pregunto en esta mañana y me pregunto, ¿en nuestro altar hacemos algún sacrificio? Dios no te pide ningún animal ni nada por el esto, sino nos pide el esfuerzo, el sacrificio de cada uno de nosotros. ¿Cuántas excusas tenemos para servir al Señor? ¿Cuántos peros ponemos para orar o para tener comunión? ¿Cuántas cosas están antes de llegar al altar que me molestan para que yo pueda tener una comunión con Él como Él quiere? Un sacrificio es algo que nos cuesta y es algo que no es fácil de hacerlo. El rey David nos da una hermosa enseñanza. Él dijo, no, es que si te cuesta orar, es verdad, si te cuesta hacer el tiempo, estás jugando Boca y vos sabés que ese es el tiempo que vos le dedicaste al Señor. Miren, ¿sabes lo que nos pasó una vez con un pastor que estaba acá? El pastor don Roberto. Yo no digo que está mal, no juzgo a nadie. Nunca voy a juzgar a nadie, porque yo soy el único que no puedo juzgar a nadie, porque conozco de mis debilidades y de las cosas que yo tengo que cambiar y mejorar día a día. Pero les cuento lo que nos pasó. Era por el año 78 y Argentina iba progresando. Llegó la final, Samuel. La final de Argentina, 19 horas, domingo por la tarde, culto principal de la iglesia siempre llena. Llegó el día del partido. Vinimos a la reunión. ¿Quién estaba en la reunión? Titi, el pastor y yo. No me pongo, por ejemplo, porque no soy ejemplo de nadie. Y no quiero decir a aquellos que se quedaron que están mal. Pero yo hablo de las cosas cotidianas. A veces no nos animamos a sacrificar cosas por el Señor. Por eso cuando vamos al altar, pareciera que vamos vacíos, sin nada. Porque el Señor te está pidiendo que en el altar tal vez tengas que llevar un vicio,
Tal vez tengas que llevar algo que tenés que renunciar. Tal vez que tengas que llevar en tu corazón el perdonar a alguien. No sé lo que Dios te puede pedir para que vos lleves y sacrifiques ahí. Sacrificar es matarlo, dejarlo al lado y empezar de nuevo. Es ponerlo a Él en primer lugar. Por eso la escala de valores en nuestra vida es muy importante. Y ahí se va a marcar la diferencia también de cada uno de los cristianos. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecerle al Señor de nuestra vida? ¿Qué estás dispuesto a ofrecerle al Señor? Señor, yo te prometo en este tiempo me voy a preparar. Te prometo en este tiempo, Señor, que quiero servirte en lo que Dios, vos me dispongas, yo lo voy a hacer. ¿A cuánto les cuesta hoy sumarse a un grupo de amistad que es de tanta bendición y de tanta gloria para Dios? Y aquellos que se suman y se quedan solamente con el grupo de amistad y después no vienen a celebrar a Cristo los domingos. Es tiempo que tenemos que entender que si queremos que en nuestro altar pasen cosas, tenemos que aprender a renunciar, a sacrificar aquellas cosas de la carne por las cosas del Espíritu. ¿Cuántos me entienden? Amén. Es tiempo de sincerarnos con el Señor. Es tiempo de entender que tenemos que sacrificar todas aquellas cosas que hemos puesto en primer lugar para ponerlo realmente al Señor. Vamos al otro punto, al último ya, alabanza. Así que cuando vamos a ese altar, dice el Salmo 34, versículo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Qué bueno es alabar a Dios en todos los tiempos. Yo recién les conté que hay gente que se enojan con Dios. Entonces, lo primero que hace cuando se enojan con Dios, no voy a la iglesia, no oro, no me comunico, no voy más, no escucho más un grupo de amistad ni participo más en un grupo de amistad. Se enojan. Qué bueno es alabar a Dios en todos los tiempos, en tiempos de enfermedad, ir a ese altar que he construido y alabar su nombre. Qué bueno es en tiempos de escasez. Qué bueno es alabar al Señor en tiempos de dolor, en tiempos de prueba. Pero también qué bueno es alabar al Señor en el tiempo de gozo, en el tiempo de alegría y en el tiempo de la paz. Iglesia, es tiempo de volver a empezar. Siempre Dios es un Dios de esperanza. Siempre Dios es un Dios de oportunidades. Siempre Dios es un Dios bueno. Así que si el mensaje te ha llegado a tu corazón, ponelo en obra. Porque si Dios te ha hablado es para que lo pongas la palabra de Dios por obra. Y comiences a restaurar tu altar de adoración y tu altar en tu familia. No hay bendición más grata cuando la familia se junta y ora y claman al Señor. Es hora, tal vez para muchos, de revisar nuestro altar y darnos cuenta que algunas piedritas están desacomodadas, que nuestro altar no está como para presentárselo al Señor. Qué bueno es poder en esta mañana entender esto y comenzar a partir de hoy un andar distinto en las cosas de Dios. Comenzar hoy en dar el primer lugar a esa comunión, a tener mi intimidad con el Señor, a construir mi altar con el Señor, a tener a Él presente en mi trabajo y también hasta en mi trabajo tomarme ese tiempito para tener esa comunión. Va a ser distinto nuestro trabajo o donde estudiemos, nos lleve. Es fundamental que nosotros podamos comprender que es hora de reconstruir nuestro altar con el Altísimo. Amén. Vamos a orar. Vamos a entrar en un tiempo de oración en la mañana. Quiero que cierres tus ojos
y que hables con el Señor. Samuel va a estar tocándonos algo de música, sin dejar de orar también y de entrar en comunión. Samuel, ¿podés hacerlo? Las dos cosas pueden ser, Samuel. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos si ustedes quieren. Vamos ahora, para que me acerco. Ponete el barbijo. Entonces, no, yo lo primero para dar y bueno, y entonces, ¿cómo es? Él no es creyente. Mi hija sí, porque va a la iglesia, ¿no? Pero, y ahora su esposo también, que empieza a ir. Bueno, entonces doy gracias a Dios porque para los médicos esa operación era muy riesgoso para él, porque él tiene, de toda la enfermedad que le busque, tiene él. Así que bueno, era muy riesgosa y bueno, y entonces bueno, empecé a pedirle a las hermanas en Cristo, que tenemos las reuniones de intercesión, todas esas cosas, a orar por él. Y Claudia me tenía al tanto, estaba en la clínica, que le iban a intervenir, le hicieron todos unos estudios para ver qué es lo que tenía dentro. Entonces le dice que lo que ellos veían en los estudios era muy malo, decía mi hija. Claudia, le digo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Le digo yo que todo va a estar bien. Y bueno, y cuando ella le dice el médico, bueno, que le dijeron a los hijos que suban a saludar al padre, que iba a entrar a la operación, entonces subieron y se saludó al padre. Y bueno, y volvieron y le dijeron, bueno, ahora sí va a entrar a la operación. Así que le dijo que iba a durar o 1 hora y media o 2. Duró 1 hora. Que todo salió bien y que lo que ellos pensaba fue todo contrario, que porque pensaban ponerle una bolsita y, bueno, y entonces le dijeron que no tuvieron necesidad. Así que la gloria es para el Señor. Uno hay que contar las bendiciones porque es de bendición para otras personas también, ¿no? Muchas veces creemos en el Señor, pero el Señor es más poderoso que el hombre. Así que le doy la gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Si quieren darle un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Qué es lo bueno? El altar. Cuando intercesión se junta a orar, lo importante es armar ese altar. Pero yo no quería en esta mañana que no tengamos nuestra intimidad. Así que yo te animo a que puedas cerrar, si querés, tus ojos, si querés inclinar tu rostro y tomate un tiempo de oración. Con fe, con humildad, con sinceridad, con oración. Acércate al Señor con alabanza, con sacrificio. Ahora abrile tu corazón al Señor. Señor, tú nos conoces como somos, conoces todo nuestro ser. Nos humillamos delante de ti. Sabemos que en esta mañana te vas a hacer presente en nosotros. Creemos, Señor, creemos en esto. Señor, queremos ordenar nuestro altar, nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a que no sea un momento de tenerlo aquí en la iglesia y nada más. Que podamos trasladar nuestro altar donde estemos y que podamos inclinarnos, Señor, delante de ti en cualquier lugar
cualquier circunstancia y elegirnos, Señor, hacia tu altar e invocar tu nombre, y que tú, Señor, mandes fuego desde el cielo y hagas la obra, los milagros, los prodigios, Señor. Hoy golpeamos el cielo, Señor. Sabemos que tú eres el dador de la vida, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres nuestro sustentador, Señor. En esta mañana queremos pedirte, Señor, para que tú bendigas nuestra vida espiritual, prosperes nuestra vida espiritual, nos des más comunión, Señor, contigo. Padre, perdona todos nuestros errores, todos nuestros yerros, perdónalos, Señor, todos nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabemos nuestro punto débil. Ayúdanos a hacernos fuertes para bendecir, Señor, y vencer nuestra debilidad. Padre, yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo en esta mañana se derrame en tu pueblo y renueve nuestra vida espiritual y renueve nuestra relación contigo, Señor. Visítanos, Espíritu Santo, en esta semana. Danos, Señor, un tiempo de comunión contigo. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a reconstruir nuestro altar. Aviva el fuego, Señor, de ese altar en nuestras vidas. Ahora, aviva el fuego. Poné pasión, Señor. Esa misma pasión de cuando te conocimos, Señor, que le queríamos predicar hasta las piedras, Padre. Danos ese fuego, Señor, esa comunión, Señor. Ese enamoramiento, Señor, por leer tu palabra, Señor. Esa pasión y ese esperar de cada culto, Señor, para venir a encontrarnos con los hermanos y adorar tu nombre. Ahora, Espíritu Santo, bendice tu iglesia. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu iglesia, Padre. Bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos así en comunión. Pero si vos tenés en esta mañana un motivo de oración específico, vamos a ir como cuerpo de Cristo. La palabra nos enseña que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedir algo al Señor, el Señor lo hará. Tomamos de esta palabra, golpeamos los cielos y le decimos: Señor, escucha, te pedimos por esta promesa. Así que si vos tenés un motivo de oración, ponete de pie. Poné, si querés, como señal tu mano en el pecho. Y vamos a orar como iglesia, interceder como iglesia sobre la necesidad de aquellos hermanos que hoy necesitan un toque especial de Dios, que hoy necesitan que Dios se manifieste de una manera sobrenatural sobre su oración. Dios escuchará tu oración en esta mañana. ¿Lo crees? Lo creo. Yo sé que hay más motivos de oración. No luches. Vení al altar. Presentale eso que vos creés que es imposible al Señor. Presentáselo, porque hoy es el día en que Dios comenzará la obra sobre tu oración. Hoy es el día en que Dios se moverá a favor de tu petición. Hoy es el día que has reconstruido tu altar, tu relación, tu nueva relación delante del Señor. No resistas. Dios solo es el que te ve. Dios solo es el que te ve. Despojate de los títulos, despojate de los cargos, despojate del orgullo. Dios te está llamando porque quiere contestar tu oración. Hace mucho que estás pidiendo por esa persona, hace mucho que estás pidiendo por esa sanidad, hace mucho que estás pidiendo al Señor para que te bendiga en tu economía, hace mucho tiempo que le estás pidiendo al Señor que se lleve tus miedos, tus depresiones, tu tristeza. Hace mucho tiempo que le estás pidiendo al Señor que te devuelva el gozo de poder disfrutar el diario vivir. Hoy es el tiempo en que Dios quiere obrar. Yo sé que hay más personas que
tienen que ponerse de pie. Yo te animo en el nombre de Jesús que lo hagas. Hacelo. Hacelo. Porque hoy Dios quiere obrar un milagro en vos. Y a través de tu oración, no te pierdas esta oportunidad. Dios se va a estar paseando sobre aquellos que están clamando delante de Él. No te pierdas esta oportunidad de recibir la gracia del Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, aleluya. Gloria sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad sea hecha, así como en los cielos, así también en la tierra. Señor, ahora yo te clamo que abras los cielos, que bajes de tu unción. Señor, nos ponemos de acuerdo a favor de cada petición de nuestros hermanos, Señor. Nosotros nos unimos a cada una de ellas y te pedimos en esta mañana que tu gracia, tu misericordia, tu poder, Señor, ahora su unción, Señor, descienda en cada uno de mis hermanos. Señor, oramos a favor de la petición de mis hermanos. Declaramos que el cielo se abre y que en esta mañana estás recibiendo. Recibe, 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 recibe contestación, recibe respuesta de Dios, recibe lo sobrenatural de Dios que es para tu vida. Ahora, Espíritu Santo, desciende con poder, toma la vida de mis hermanos, Señor, y obra con poder y con gracia. Señor, yo sé que están clamando no solamente por su vida, sino por la vida de los terceros, de sus amados. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que visites a esos amados, que obres a favor de ellos, derrama milagros, prodigios, revelación. Señor, toma sus corazones, que vuelvan su mirada a ti, Señor, que ellos puedan reconstruir, Señor, su altar contigo, que este es el tiempo, declaramos que es el tiempo de volver a Dios. Señor, te pedimos que hagas sobrenatural aquellas cosas y milagros y prodigios sobre los que amamos, Señor. Padre, ponemos nuestra oración delante de tu altar, Señor, que llegue como una fragancia agradable. Y golpeamos, Señor, una vez más el cielo para que descienda tu bendición. Descienda tu bendición. Ahora, Señor, desciende tu bendición. Confirma con paz en nuestro corazón que hecho está en el nombre de Jesús. Hecho está en el nombre de Jesús, Señor. Se mueve tu Espíritu Santo sobre cada oración que hemos hecho en tu casa, tu altar, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Toma un segundito asiento, seguí orando y mientras cantamos una canción te animo a que traigas tu diezmo, tu ofrenda al altar. Mira, la ofrenda no es plata. No traigas plata porque le ofendes a Dios. Dios no necesita de nuestra plata. Dios necesita que lo adoremos. Y eso es lo importante. Cuando traemos nuestros diezmos, nuestra ofrenda, no traemos plata. Traemos adoración. Lo estamos adorando con el fruto de nuestro trabajo. Aquello podemos apartar para adorarlo al Señor. Siempre nos enseñan, ¿no?, que en la fidelidad está la prosperidad. Ni tampoco vengas con eso. No vengas para que no te falte el pan. No vengas con eso. Si venís, vení a adorarlo y decirle: Señor, te quiero dar lo mejor que tengo. Te lo doy desde el corazón, Señor. No me cuesta, no me duele. Te alabo, te adoro, te bendigo, Señor, porque el fruto de mi trabajo es esto, Señor. Y hoy lo traigo delante del altar para bendecir y glorificar tu nombre, Señor. Solamente para eso, para bendecir tu nombre, Señor. Yo te invito, iglesia, que puedas pasar en este tiempo mientras cantamos una canción, a adorar al
las actividades de la iglesia, si podemos poner el anuncio, si me ayudan a recordarte. Posiblemente en marzo va a haber algunos cambios de horario y algunas cosas nuevas. Bueno, quiero recordarte que en marzo, los viernes comenzarán las reuniones de hombres, 19 horas. Los miércoles posiblemente esté el seminario y escuela de vida también, siga su trayectoria. Y los domingos recordad que a partir de las 11 los niños pasan al fondo a tener educación cristiana. Y el otro anuncio que tenemos de febrero, recordad que hoy tenés clases, y en marzo también, clases gratuitas de folclore y tango a favor de, lo está dando TT, se está armando un lindo grupo en el cual también le oramos y le enseñamos las cosas de Dios. El martes está el encuentro del grupo Renacer, hay una posibilidad de que esto pase a los miércoles, tenemos que charlar con la gente. El sábado hay reunión de jóvenes, el sábado, ¿cómo estuvo? De 1 a 10, 10. Y el domingo, si Dios lo permite, reunión 10 y 30. Y así vamos a ir sumando más actividades para con nuestra iglesia. Si vos querés ser parte de un grupo de amistad, habla conmigo que enseguida vas a ser parte de un grupo de amistad que se juntan durante la semana para orar, para charlar de las cosas de Dios y para ser bendecido y ser de bendición. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, bendigo tu iglesia. Acompáñanos a cada uno de regreso a nuestros lugares. Bendice la mesa del mediodía, que todo lo que en ella se hables glorifique tu nombre. Bendice el resto de la semana. Espíritu Santo, visítanos en esta semana para que podamos reconstruir nuestro altar y tener los tiempos más lindos y mejores en el Espíritu delante de tu presencia. Gracias, Padre, por lo que hiciste en nuestra vida. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestra vida. Y glorificamos tu nombre, Señor, por lo que harás. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cantamos una canción más. Vamos para casa.